me amas en verdad. Yo sé que soy pecador, huí de tu amor, no merezco tu piedad. Desde que te conocí, yo soy feliz, oh Señor, pues allí yo comprendí que tú a mí me amaste hasta el morir. Señor, guía mi ser, pues soy aquel que escuchó tu voz, que sintió tu amor, que buscó perdón, que al fin te dio su corazón. Señor, te alabo, Señor, porque en tu mirar se dibuja mi andar. Yo sé que un día ignoré tu tierno llamar, hoy en mí siempre estarás. Desde que te conocí, yo soy feliz, oh Señor, pues allí yo comprendí que tú a mí me amaste hasta el morir. Señor, guía mi ser, pues soy aquel que escuchó tu voz, que sintió tu amor, que buscó perdón, que al fin te dio su corazón. Señor. Agradezco la invitación del pastor Abel López y sus líderes a esta linda iglesia y agradezco esta oportunidad que Dios me concede de estar con ustedes en este día. Traigo un saludo muy afectuoso del personal del Ministerio La Voz de la Esperanza, un programa que comenzó a proclamar el Evangelio de Salvación en el año 1942. Estamos disfrutando ahora mismo del año 73 del programa La Voz de la Esperanza. Y a pesar de las dificultades financieras, el Señor nos tiene de pie. Gracias al cielo. Yo les traigo un obsequio. Si hay algunos diáconos disponibles, estas revistas que están aquí, por favor, vamos a entregarle una revista a cada persona. Fíjense que nuestro ministerio siempre se destacó por contar con un director, desde nuestro fundador, el pastor Braulio Pérez Marcio. Luego, el pastor Milton Peverini García le sucedió en el año 1971 y en el año 1995 el pastor Fran González, que muchos conocemos, pues llegó a ser el director de La Voz de la Esperanza. Pero de pronto hace 2 años la división norteamericana tenía que tomar decisiones muy firmes con este ministerio, cuyo objetivo consiste en proclamar el Evangelio en el idioma del cielo, el idioma español,
a todos nuestros hermanos hispanohablantes en el mundo entero. Así que por primera vez en la historia de La Voz de la Esperanza contamos con una pareja de directores. ¿Qué les parece? El pastor Omar Grieve y su esposa Nessie Pitao Grieve. El pastor Grieve es el director, la señora Grieve, la directora asociada. Hace 2 años que ellos ingresaron, un poco más tal vez, porque fue en el año 2013. Su servidor llegó al ministerio en el año 2014, en el mes de julio. O sea, a pesar de que es el que más edad tiene en el ministerio, y no le voy a decir cuántos años son, sin embargo, soy el bebé del ministerio, porque apenas tengo 1 año con ellos, pero ha sido una bendición extraordinaria, hermanos. Dios se ha manifestado con poder. Yo quiero compartir con ustedes algunas notas breves antes de presentar el primer mensaje de esta campaña. Primeramente, debo decirles que la última intervención evangelizadora que tuve ocurrió en la iglesia de Culver City con el pastor Sam del Pozo. Pasamos una semana preciosa con los hermanos allá de Culver City. Fue un momento muy solemne, muy especial, y realmente en las iglesias que hemos estado aquí en Los Ángeles, Dios se ha manifestado de una manera grandiosa. Pero quiero plantearles a ustedes quizás un informe general de lo que ha sucedido en estos 2 años y más en nuestro ministerio, La Voz de la Esperanza. En el año 2014, bueno, nuestra labor, aparte de presentar el mensaje del Señor por la radio y por la televisión, ustedes saben que contamos con una escuela bíblica, una escuela radiopostal. Y ustedes en esta revista podrán conocer muchos detalles al respecto. En la parte de atrás están los 4 cursos a colores que ya estamos ofreciendo a nuestros amados amigos en todas partes del mundo. Y ahora estamos trabajando por primera vez en un curso para los niños, el curso infantil que esperamos esté pronto para que los niños también tengan la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Lo más bello es que cuando hay una graduación, esos niños, ¿qué hacen? Invitan a ¿quiénes? A sus padres. Y ahí pues la iglesia se llena de hombres y mujeres que llegan por sus niños y se quedan por el Salvador de los niños, el Señor Jesús. Así que en esta revista usted podrá encontrar bastante información, pero debo anticiparles o decirles que en el año 2014, nuestro trabajo, ¿verdad?, colaborando con nuestros amados pastores aquí en Norteamérica, en Interamérica y en Suramérica, logramos por la gracia de Dios conducir al bautismo aproximadamente a 948 personas, para gloria de Dios. Pero este año 2015, el Señor ha sido más glorioso, más bueno y más bondadoso con nosotros. Apenas estamos concluyendo el 8º mes del año 2015 y les digo que ya podemos contar 933 preciosas almas en nuestra iglesia, para gloria de Dios. Nuestro trabajo, aparte, repito, del ministerio radial y de televisión, de los cursos y de la escuela radiopostal, consiste en asistir a nuestros amados pastores con campañas de evangelismo en iglesias, en distritos, en zonas, en grandes ciudades y también eventos enormes. A principio de año, por ejemplo, el pastor Omar Grieve y su esposa estuvieron en México. Participaron en graduaciones masivas, llamados, les cuento, o le abrevio, ¿verdad?, que se graduaron más de 15,000 personas del curso bíblico allá en México. A tal punto que no dieron abasto este próximo año, 2016, su servidor tendrá que asistir al pastor Grieve en sus viajes en Interamérica, porque hay más de 20,000 prospectos para graduarse el próximo año 2016. Dios está haciendo un trabajo precioso, maravilloso, y yo sé que Él continuará con esta labor. Y bueno, hay un salmo precioso que lo conocemos todos, que comienza diciendo: Jehová es mi pastor, ¿y cuánto nos faltará? Absolutamente nada. Amados, en este día, repito, iniciamos esta campaña que la hemos titulado Todavía hay esperanza. El mensaje de esta noche está dirigido a la familia, a los hogares, porque Dios quiere traer la salvación a todos los hogares. Y por eso les ruego en el nombre del Señor que ustedes inviten a sus
a sus familiares, si no son miembros de iglesia, sus hijos, esposos, esposas, parientes, primos, quienes sean, invítelos, aparte de sus amigos en la comunidad, que vengan esta noche a escuchar el mensaje del Señor, un tema que hemos preparado dedicado al hogar, esperanza para tu hogar. Vamos a presentar al Señor Jesucristo como la única esperanza del hogar moderno hoy. Así que les animo para que en esta tarde puedan traer a sus amigos y parientes para que juntos podamos gozarnos en la presencia del Señor. Durante esta semana estaremos incondicionalmente a su disposición. Si quieren acercarse a su servidor, yo trataré de llegar por lo menos entre 6 y 6:30 aquí a la iglesia. Si usted necesita alguna entrevista con su servidor, hable al pastor López o dígamelo y con mucho gusto podemos atenderle. Debo también mencionarles que, ¿se acuerdan que mi hermana estuvo con ustedes hace un tiempo atrás? ¿Se acuerdan de Mili? Bueno, ella fue operada, el Señor obró de una manera maravillosa. Había un problema allí, una pequeña preocupación, todos estábamos orando. Como familia separamos días de ayuno y oración, pastor. Pero gracias al cielo, la última revisión médica que tuvo, gracias a Dios que no tiene ningún tipo de células malignas allí en su tiroides. Gracias al Señor por su maravillosa obra en favor de sus hijos. Así que también agradezco las oraciones de algunos que estuvieron orando por ella. Hace días que no la veo porque ella vive en Puerto Rico, pero espero con el poder de Dios encontrarme con mi familia dentro de algunos meses, ya que tenemos que estar allá en Puerto Rico para una campaña grande de 2 semanas. Y le pido a la iglesia de El Monte que oren por nuestro ministerio, La Voz de la Esperanza, el pastor Grieve, su esposa, su servidor. De paso, mi responsabilidad en este ministerio, Dios me ha fijado allí como director de lo que es evangelismo o el evangelista de La Voz de la Esperanza, como siempre me presentan en las iglesias o en los grandes centros donde voy a predicar. Y aquí, repito, estamos para servirles durante toda esta semana. Hermanos, en este día queremos iniciar con un mensaje que lo hemos titulado Esperanza de Salvación. Vamos a hacer un recorrido a través de la palabra de Dios. Yo diría un recorrido breve porque se necesita mucho tiempo para considerar este mensaje. A tal punto que la sierva de Dios, Elena de White, declaró que cada cristiano, cada adventista del séptimo día debiera separar por lo menos 1 hora a diario para contemplar al Salvador crucificado. Un momento muy especial y muy solemne para meditar en el precioso plan de salvación. Lo que Dios hizo por nosotros, lo que hizo por ti y por mí, porque no había forma de que el hombre resolviera el problema que nos agobiaba. La palabra de Dios, de paso, era una palabra firme, enfática. ¿Dónde tenemos aquí la Biblia? Ok, se cayó la Biblia. Bueno, la palabra de Dios, amados, es enfática al presentar claramente que Cristo es el Salvador de la humanidad. Nada ni nadie puede cambiar esa gran verdad. Pero en este día vamos a considerar algunas nociones importantes. Cómo el enemigo, después de esa tremenda derrota, después de ese revés devastador que Cristo le propinó en la cruz del Calvario, cómo el enemigo se valió de lo que nosotros presentamos para engañar a la humanidad. Por lo tanto, quisiera que juntos inclinemos los rostros y oremos para presentar el mensaje de hoy. Señor, una vez más, acudimos a ti, rogamos que tú te manifiestes como ya lo hemos pedido. Bendice a nuestros amados amigos y hermanos que nos ven a través de la cadena cibernética y bendice esta congregación aquí en este templo hoy. Que este mensaje sea tu palabra a nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la palabra de Dios, amados hermanos. Abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 15 al 25. Mateo, capítulo 27, versículos 15 al 25. Dice la Escritura: ahora bien,
En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Había una costumbre en la época de Pascua. El gobernador solía soltar a un preso, no necesariamente para que fuera crucificado. Solía soltar uno de los presos. Sin embargo, cuando el público, de alguna manera fue que se pusieron de acuerdo, empezó a gritar de una manera insoportable que Cristo sea crucificado, Pilato simplemente se lavó las manos. A tal punto que eso es lo que conocemos hoy, y hasta esa frase se utiliza, ¿no es así? Yo me lavo las manos como lo hizo Pilato. El Señor pudo haber sido soltado, o Pilato pudo haber dicho: bueno, vamos a tomar esta decisión, porque al fin y al cabo él era el líder. Muchos eruditos piensan que Pilato era un hombre muy escaso de autoridad, o tal vez no contaba con esa personalidad que caracteriza a todo líder. Él pudo haber tomado otra decisión, pero había una costumbre: había que soltar uno de los dos presos. Sin embargo, el otro podía haberse quedado en la cárcel, no tenía que ser crucificado. Podía haberse quedado allá hasta cárcel por toda la vida, ¿no es así? No tenía que ser crucificado. Pero se tomó una decisión. El pueblo, amados, escuchen, el pueblo era que tomaba la decisión. A veces nosotros presentamos esto como si Pilato fuese un hombre de muy poca autoridad. Pero era una costumbre, era un hábito que había en la época de Pascua. El pueblo tomaba la decisión en cuanto a ese preso. ¿Qué hacer con ese preso? ¿Podía quedarse en la cárcel y no ser crucificado? ¿O podía ser crucificado y el otro, pues, que se quedara libre? El pueblo tomó la decisión. Pilato se lavó las manos. La gente gritó: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por muchos años yo predicaba, mis amados hermanos, que esa fue la gran maldición que el pueblo judío solicitó. Y en la historia nosotros podemos apreciar una serie de eventos en los cuales nuestros amados hermanos judíos sufrieron en gran manera. Millones de ellos desaparecieron, fueron exterminados, incinerados por montón, como dicen en el Caribe. Sin embargo, el Espíritu Santo me reveló una gran verdad en cuanto a esta frase. Esa gran maldición se tornó en la gran bendición para la humanidad, porque la sangre de Cristo cayó precisamente sobre ti y sobre mí, trayéndonos salvación y vida eterna.
lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amado amigo. Y tú que estás viendo este programa, tal vez delante de tu computadora o frente a la televisión, lo que Dios hizo por ti y por mí, no hay palabras para describirlo. Nosotros apenas, tal vez con un poco de vocablos, quizás podemos presentar o exponer algunas nociones de lo que fue el plan de salvación. Escritos como este, por ejemplo, en el contexto de Dios y la historia, podemos apreciar mejor la importancia de la salvación. En la cruz, con el obvio fracaso de los seres humanos y de la historia humana, es donde se desenvuelve la historia del mundo. La cruz nos dice que al perdonarnos y hacernos sus hijos, Dios ha abierto un futuro nuevo para nosotros, en el que ya no necesitaremos arrastrar la enorme culpa de nuestro pasado y presente. ¿Por qué? Porque esta culpa ha sido quitada por aquel que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Repito, no hay palabras para describir el plan de salvación. Se necesitará toda la eternidad para entender este misterio. Lo que Dios hizo por ti y por mí. Pero lo hizo porque el Señor nos ama. Y esto es casi incomprensible porque se dice que el gran telescopio Hubble se volteó y se disparó la foto hacia la distancia o hacia la dirección donde se podía localizar este planeta. Y en esa foto aparecen todos esos cuerpos celestes y este planeta es un puntito insignificante en todo ese universo inmenso e infinito de Dios. Qué amor tan grande el de Dios, que le prestó atención a un puntito insignificante en todo este universo. Pero el Señor no se cruzó de brazos, Él tomó la determinación de rescatar este mundo, de devolverlo a la hermandad celestial. Y para eso Él mismo se hizo hombre. Vivió una vida perfecta por ti y por mí. Y esa fue la vida preciosa que Él entregó por nosotros en la cruz del Calvario. No fue una vida cualquiera, fue una vida perfecta, una vida sin pecado, la que Cristo entregó para traernos salvación y vida eterna. Amigo que me escuchas, tú que estás viendo este programa, lo que Dios hizo por ti merece una respuesta de parte de cada uno de nosotros. El Señor espera que tomemos una determinación firme, una decisión de valor eterno. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuál pudiera ser esa determinación? Escucha, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Repito, el Señor no tenía que sufrir esa cruz. El pueblo tenía la decisión. Bueno, vamos a darle la libertad a Barrabás, pero a este Cristo déjalo allí en esa cárcel hasta que muera. Pero el pueblo decidió crucificarlo. Se le aplicó a Cristo el abuso más grande que un ser humano haya podido soportar en la historia de esta humanidad. Y lo más bello, mi querido amigo, es que Dios hizo eso por ti. Cristo murió por ti y por mí. Este es un evento tan importante que se menciona en los 4 evangelios de la Sagrada Escritura. Por eso es que hay que meditar en este mensaje de amor y de esperanza. ¿Has meditado alguna vez en la causa de la condena de Cristo? ¿Qué causa encontró Pilato? Ninguna. Cuando examinó a Jesús varias veces, ¿qué dijo Pilato? Yo no encuentro ningún crimen en este hombre. Este hombre es inocente. Este hombre es justo. Pero la crucifixión exigía una causa. No sé si ustedes han leído acerca de esta ejecución que posiblemente fue inventada por los persas o los fenicios. Había que presentar una causa para ejecutar al condenado. Finalmente Pilato encontró una causa. Alguien dijo que Cristo había dicho que es el rey de los judíos.
Y Pilato inmediatamente pensó, esto es un acto tal vez en contra del César, vamos a anotar esta causa para que quede registrada en la historia. Y así se escribió. Algunos eruditos piensan que Pilato fue uno de los primeros escritores del Nuevo Testamento, pues él escribió en 3 idiomas, en griego, arameo y griego, la causa de la ejecución de Cristo. ¿Cuál fue la causa? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero Cristo es el rey de los mexicanos. Cristo es el rey de los puertorriqueños. Cristo es el rey de los argentinos. Él es el rey de los norteamericanos. Él es el rey de reyes y señor de señores. Esa causa era una de las verdades más preciosas que se estaban proclamando en aquella ocasión. Pero allí se escribió. Y es interesante decirles, amados, que el condenado tenía que llevar la cruz desde el lugar de la condena hasta el lugar de la ejecución. La cruz era puesta encima de su espalda y entonces en un lado se le colocaba el cartel que indicaba la causa de su condena. Por lo tanto, durante todo ese trayecto, por eso los judíos le dijeron a Pilato, no, un momentito, él dijo ser el rey de los judíos. Pero Pilato dijo, lo que yo he escrito ya está escrito. Por lo tanto, durante todo ese trayecto hasta el Calvario, los judíos que solicitaron la muerte de Cristo tuvieron que soportar la lectura de la gran verdad que Él es el rey de ellos y de nosotros también. Y durante ese trayecto Él avanzó hasta el Calvario. Es interesante destacar que fue terrible lo que sufrió Jesús por el hecho de que la noche anterior recibió una de las flagelaciones más horribles que un ser humano haya podido recibir. Fue azotado de una manera cruel y despiadada. 2 veces fue azotado Cristo. Fue mucha la sangre que el Señor derramó por ti y por mí. Y cuando colocaron la cruz sobre la espalda de Jesús, Él cayó al suelo, devastado. El peso era enorme. Los expertos suelen decir que esas cruces pesaban entre 300 y 350 libras. Y había que llevarla hasta el lugar de la ejecución. Jesús cargó esa cruz por ti y por mí. Esa era nuestra cruz. Nosotros conducimos al Señor al Calvario. Nuestros pecados lo llevaron a ese lugar de ejecución. Pero Él tomó la determinación de salvarte porque Él te ama. Él tomó la decisión de enfrentar el pecado y vencerlo con su gran poder. Esos clavos, amados, que atravesaron las manos de Cristo, los expertos aseguran que medían aproximadamente entre 7 y 8 pulgadas de largo por 3 pulgadas y media de espesor. Esos clavos atravesaron las manos de Cristo. Fue horrible el dolor que el Señor soportó por cada uno de nosotros. Analicemos ese dolor, amados. Pensemos un poco en el dolor físico, porque Él era hombre. El Señor Jesucristo empezó su ministerio padeciendo hambre y terminó esa tarea sufriendo sed. Él era hombre. La Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él conoce tus debilidades, Él conoce tus problemas y tus luchas. Él sabe por qué razón estás sufriendo. Él no está ajeno a tu dolor. Todo eso sufrió Cristo por ti y por mí, para traernos salvación y vida eterna. Por eso en este día alabamos su nombre, porque soportó ese dolor físico para traernos vida eterna. El dolor moral. Los pintores suelen colocar en el lienzo al Señor Jesús crucificado, pero cubren sus partes privadas con un lienzo. La ejecución de la crucifixión exigía la desnudez del culpable. Todos los crucificados estaban al desnudo en la cruz. Nadie era crucificado o crucificada con sus partes privadas cubiertas. Nadie. La historia no registra eso. El Señor fue expuesto de esa manera, amigo querido y estimada amiga. Y tú que ves este programa y lo escuchas, el Señor se expuso así para salvarnos, para traernos vida eterna. Él soportó ese dolor moral. El dolor fisiológico, Él sufrió sed. Cuando una persona era crucificada, inmediatamente
empezaba a desangrarse. Los líquidos del cuerpo comenzaban a salir y era terrible la sed que agobiaba al crucificado. Nosotros simplemente leemos la frase, muy cortita frase, sed tengo. Una frase muy breve en la Biblia. Pero fue un dolor tremendo que Cristo sintió. Era una desesperación de recibir un poco de líquido en su cuerpo que se estaba deshidratando por ti y por mí. Los soldados no le prestaron atención, al contrario, uno de ellos mojó allí la punta de una esponja, la puso en la lanza con un poco de hiel y vinagre, una mezcla que ellos hacían para mitigar el dolor. Era como una especie de droga, yo diría, en aquella época. Lo que Cristo rechazó porque Él quería tener una lucidez mental absoluta en ese momento tan crucial en la historia de la redención. Él rechazó por completo lo que le ofrecieron. Oh, mi amado hermano, el dolor emocional que Cristo sufrió. Su madre estaba allí, al pie de la cruz, en la montaña. ¿Sabe lo que significa que un hijo vea a su madre viuda, sufriendo? Qué lindo es Jesús. En ese momento, cuando debió haber pensado en Él, pensó en su madre y le proveyó un hijo a ella. Y a Juan, que de paso era su primo, Jesucristo le proveyó una madre. Los eruditos dicen que la madre de Juan, el discípulo amado, y María eran hermanas. Por lo tanto, Jesús y Juan eran muy cercanos, familiares cercanos. Jesús le proveyó una madre. Qué lindo es Jesús. En un momento de dolor, piensa en los demás. El dolor solitario fue lo que más lo devastó. Pensar que estaba solo en esa montaña, en medio de la oscuridad. Toda esa cantidad interminable de pecados rodeaba al Salvador y no podía apreciar la presencia de su Padre. Y al sentir esa soledad, oh mis amados, yo pienso que su corazón se quebrantó. Se devastó su mente y desesperado exclamó: Padre mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Por qué me has abandonado? Todo ese dolor Cristo lo sufrió por ti y por mí. Y allí en la montaña había mucha gente, cerca del escenario de la salvación. Allí estaban los soldados ofreciendo vinagre a Jesús. Los gobernantes se burlaban y los líderes religiosos lo despreciaban. Los soldados apostaban allí juntos para ver quién de ellos se quedaría con el ropaje de Cristo. Sin embargo, había otros que prestaron atención a la escena de salvación. De pronto hubo silencio en el Calvario. Uno de los malhechores reprendió al otro. Sí, porque el otro le dijo: Jesús, vamos, si en verdad eres hijo de Dios, desciende, demuestra tu poder, demuéstralo, esta es tu oportunidad. Desciende tú y también sácanos de aquí a nosotros. Pero el otro lo reprendió. Tú estando en la misma condenación, nosotros merecemos, nosotros somos culpables de nuestros hechos y merecemos este castigo. Pero entonces, refiriéndose a Cristo, declaró: ningún mal hizo. Un gobernante pagano declaró a Cristo inocente, un ladrón. Pero ¿dónde estaban los seguidores de Cristo? ¿Dónde estaban los cristianos que tuvieron que ser los paganos y los ladrones que detectaran la inocencia del Salvador? ¿Dónde estaban aquellos que fueron sanados por su poder? Los leprosos que Él limpió, los muertos que resucitaron. ¿Dónde estaban aquellos que caminaron gracias al poder de Cristo? Los sordos que oyeron y los ciegos que vieron para que defendieran al Señor. Un ladrón expresó en alta voz: ningún mal hizo. Amado hermano, apreciado amigo, por ti, por mí murió aquel que no cometió una falta ni siquiera con su mente.
por ti y por mí se entregó aquel que es limpio, inocente, santo, puro y bueno. En la cruz del Calvario Él prometió al converso de la cruz, como yo le llamo. Sí, porque algunos, bueno, la tradición religiosa presenta al ladrón inconverso como el ladrón malo, ¿no es así? Y el ladrón que se convirtió, la tradición religiosa lo presenta como el ladrón bueno. Pero el problema que yo tengo es que nunca en mi vida he encontrado un ladrón bueno. Todos son malos. Por algo los denuncian, por algo los encierran en la cárcel. Ese hombre, cuando vio a Jesús allí prácticamente en el umbral de su existencia, él descubrió la salvación que su alma anhelaba. Él entregó su vida a Cristo. Le dijo: Señor, tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Acuérdate de mí cuando establezcas tu reino. Oh, aquel converso era un adventista, porque creía en el advenimiento de Cristo como tú y yo creemos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le aseguró en ese momento que estaría con él en el paraíso. Oh, mi querido hermano y apreciado amigo, otro pagano cayó de rodillas delante de Dios. Es que yo quedo asombrado con esta historia, porque los seguidores de Cristo, dice en la Biblia, vamos a leer en breve, que estaban lejos. Allí solo la madre de Jesús y el discípulo amado. Bueno, la Biblia dice que el Señor pisó el lagar solo. Y aquellos que posiblemente desconocían las riquezas eternas fueron los que se beneficiaron de esa gran salvación. Pues el centurión, al ver las maravillas que ocurrieron en esa montaña, cayó de rodillas y dijo en alta voz: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Gloria a Dios por lo que hizo por ti y por mí. La Biblia dice en Lucas capítulo 23, versículos 48 y 49. Lucas capítulo 23, versículos 48 y 49. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Estaban lejos, adoloridos, pero estaban lejos. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿cuán cerca estás tú de Cristo? Déjame decirte que aquel que parecía ser el vencido resultó ser el vencedor. ¿Cuán cerca estás tú de Cristo? ¿Cuán cerca estás de Jesús? Los soldados, la gente que se burlaba del Señor, todos en esa montaña, allí estaban al pie de la cruz, tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. ¿Cuán cerca estás de Jesús? Gracias al cielo hay esperanza de salvación y vida eterna. El apóstol Pablo declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Cuán cerca debemos estar de Cristo, crucificados con Él. Nuestras vidas debieran identificarse con la causa de Dios. ¿Sabes, mi amado? La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y Jesús, en ese proyecto redentor, derramó sangre 7 veces. Interesante, porque en la Biblia el 7 es el número perfecto. Y en este día yo te estoy hablando, aunque brevemente, de un sacrificio perfecto, hecho para gloria de Dios y para salvación de cada uno de nosotros. Jesús derramó sangre por ti y por mí en el huerto del Getsemaní. Cuando sudó por nosotros, la Biblia dice que caían al suelo grandes gotas de sangre. Cuando lo abofetearon, Jesús sudó sangre, pero también fue abofeteado y la sangre brotaba de su rostro. Muchos expertos en este tema de la soteriología han dicho que el rostro de Cristo estaba completamente desfigurado. No se podía reconocer.
de tantos golpes que le aplicaron al Señor. Y fue mucha la sangre que brotó del rostro de Jesús. Cuando lo coronaron con espinas, cuando lo azotaron a través de sus manos, a través de sus pies, finalmente cuando le aplicaron la lanza en el costado. Sabes, en aquella época el látigo que se usaba no se parecía en nada al cinto o la correa, como decimos en Puerto Rico, que nosotros usamos para asustar a nuestros muchachos cuando se comportan de una manera traviesa. Yo lo hacía, los muchachos míos, yo golpeaba a veces el asiento o el suelo, y como el cuero cuando golpea, ¿verdad?, la pared, suena fuerte, el muchacho como que se endereza. En esa época el azote que usaron para flagelar a Cristo era hecho de pieles sólidas, y esas pieles estaban cubiertas con filamentos metálicos. Cuando el verdugo golpeaba al reo, esos filamentos metálicos se incrustaban en la piel, y a veces, para dar el próximo azote, los filamentos metálicos arrancaban de raíz la piel. Muchos historiadores han dicho que varios o muchos reos condenados a la crucifixión morían en medio de los azotes porque tenían que ser azotados antes de ser crucificados y no soportaban los azotes. Cristo fue azotado 2 veces y esos azotes eran 40 menos 1, 39 más 39 son 78 azotes. Recibió Cristo por ti y por mí, y Él soportó hasta el final. Ese día, mi amado hermano y apreciado amigo, el Señor Jesucristo tomó la determinación de salvarnos, sea cual fuera el costo. Había que soportar esos casi 78 azotes. Amén. Vamos a soportarlos, pero hay que salvar la iglesia del monte. Y el Señor soportó por nosotros en 2 ocasiones esos azotes. Fue coronado cuando debió haber sido coronado con una aureola de oro. Lo coronaron con espinas y la sangre brotaba por su cabeza. Esa cruz, que ya lo dije, pesaba más de 300 libras, fue puesta sobre la espalda ensangrentada y lacerada de nuestro amado Salvador. Sus manos fueron atravesadas con esos clavos horribles. Mis amados hermanos, fue terrible el suplicio que Cristo soportó. El gran cineasta, el gran productor de cine, Mel Gibson, que por cierto preparó una producción fílmica hace años atrás y la titularon La Pasión. Este hombre escribió una frase muy interesante. La frase dice que el evento más glorioso de todos los eventos que han ocurrido en este mundo fue cuando Dios se hizo hombre, pero los hombres lo mataron. Amados, Dios se hizo hombre y Jesús entregó su vida por ti y por mí. Déjame decirte que los verdugos no fueron los que mataron a Cristo, ni los judíos ni los romanos. No fue la cruz tampoco, ni el azote, ni los clavos, ni las bofetadas que recibió. Eso no mató al Señor. La Biblia decía claramente que Cristo tenía y tiene todo el poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Cuando Dios tomó la determinación, cuando Cristo decidió morir, Él murió. Él entregó su vida por ti, pero la retomó al resucitar al tercer día. Alabado sea el Señor. El diablo fue derrotado. Oh, Cristo le propinó una derrota devastadora al enemigo y a sus secuaces en el Calvario. Derrotados completamente. ¿Qué hicieron ellos? Se reunieron, dice Elena de White en el libro Primeros Escritos, y tomaron una decisión. Tenemos que, de alguna manera, sacar un beneficio de esta derrota. ¿Cuál fue el beneficio? Empezó a proliferar y a circular la idea de que en la cruz del Calvario Cristo clavó la santa ley de Dios y que ahora no había que guardar los mandamientos porque el Señor Jesucristo los enclavó en el madero y ahora somos libres en Cristo.
Una mentira que empezó a diseminarse y a propagarse en aquella época y continuó por todos los siglos y hoy se difunde y se extiende como el fuego en el rastrojo. Millones de personas están engañadas pensando que Cristo abolió la ley en la cruz del Calvario. Y Él mismo declaró: yo no vine a violar la ley, yo vine a cumplir con la ley. Dijo el Señor. Esta semana vamos a presentar un mensaje relacionado a esta gran verdad. Otra mentira que inventaron el diablo y sus demonios después de la derrota devastadora, y Elena de White lo dice en el libro Primeros Escritos. Ellos inventaron que como Cristo resucitó el primer día de la semana, ahora ese día sería el día especial de alabar a Dios y de reunirse. Hermanos, nosotros estamos lidiando contra un ser religioso. Sácate de la mente que el diablo es un monstruo asqueroso y perverso que infunde miedo. No, 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 no. La Biblia lo presenta como el príncipe de las tinieblas. Él no es un monstruo, él quiere que la gente crea que él es un monstruo espantoso. Pero él es un ser muy religioso. Él entra por esa puerta y sale cuando él quiere. Usted dirá: pero pastor, usted está diciendo una herejía. No, él es un ser religioso. Ese sueño que a veces te da, uno de los demonios te lo propina. Eso no es un asunto tuyo. Eso es una obra del enemigo. Y a veces cuando va a presentarse la frase más importante para que tu fe se fortalezca, el enemigo te distrae porque de pronto el niño empezó a llorar o algo por el estilo. Es una guerra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra tremenda, una guerra desigual, porque ellos son ángeles caídos y el hombre fue creado, dice el Salmo 8, un poco menor que ¿quién es? Es una guerra desigual, por eso necesitamos a Cristo para vencer. Él se inventó entonces esa mentira, que el mundo crea que el domingo es el día de adoración a Dios porque Cristo resucitó de entre los muertos. Pero Dios, que se las sabe todas, alabado sea su nombre, antes de la crucifixión, el Señor Jesucristo presentó una ceremonia preciosa para recordar su muerte. ¿Cuál es esa ceremonia? La cena del Señor. Cuando ellos comieron el pan y cuando disfrutaron del jugo de la vid, el Señor les enseñó que ese pan representaba ¿qué? Su cuerpo partido por ellos, y ese jugo de la vid era una representación de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Qué sabiduría la de Dios. Y entonces, claro, el mismo Cristo le dijo a Juan en el río Jordán: un momentito, es menester que tú me bautices y se cumpla con toda justicia. Es bueno cumplir con toda justicia, le dijo el Señor Jesucristo a Juan el Bautista, porque Juan no lo quería bautizar. Pero Jesús insistió: es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Y se instituyó el bautismo, y cuando una persona se bautiza, es ahí que Dios utiliza esa ceremonia, la cual está asociada con la resurrección de Cristo. Porque cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal y es bautizada, la palabra de Dios lo enseña en Romanos 6, 3 y 4, somos sepultados juntamente con Cristo en las aguas del bautismo. Y cuando somos sacados de las aguas, ¿qué dice la Biblia? Somos resucitados a una nueva vida. El Señor se le anticipó, se le adelantó al enemigo y a sus demonios. Y gloria a Dios porque este pueblo conoce esta verdad. Y por eso es que hay que acudir a esta comunidad y decirle a estos amigos que vengan aquí al templo a oír verdades de valor eterno. Cristo declaró: yo si fuere levantado de la tierra, ¿a cuántos? A todos atraeré a mí mismo. Amados, gracias a Jesús hay esperanza de salvación. Gracias a Cristo hay salvación y vida eterna. Antes de terminar, quiero compartir contigo un incidente muy interesante. Era pastor allá en el estado de New Jersey, en el este de esta nación. Mi secretaria una tarde llega a mi oficina, toca la puerta, abro yo la puerta de la oficina y la noto muy preocupada, muy sobresaltada. Me dice: pastor, estoy aturdida. ¿Qué le pasa, hermana? Explíquese, le digo yo. Ella trabajaba para una compañía de judíos.
tuve una conversación con los judíos y ellos dicen que nosotros los cristianos, alegaba ella, estamos equivocados cuando insistimos en que Cristo es el Mesías y apoyamos esa declaración en el hecho de que Él murió en una cruz. Y entonces los judíos me comprobaron que en la época de Cristo murieron como 2,000 personas. Y ellos alegan, ¿por qué uno de esos 2,000 no fue el Mesías? Porque tiene que ser Jesús. Porque insisten ustedes en que es Jesús. Un argumento sólido, un argumento que estremece a cualquiera. Decidimos doblar las rodillas, como hicimos hoy aquí en el templo, y oramos al Señor. Cuando nos levantamos de la oración, le dije a la hermana Heroilda, regrese a sus amigos judíos y dígales que ellos tienen razón. Es más, dígales esto, quizás no fueron 2,000, tal vez fueron 4,000 los que se crucificaron o 6,000 los que fueron crucificados en esa época. Pero dígales que únicamente cuando Cristo fue crucificado, la tierra tembló. Dígales a ellos que únicamente cuando Cristo fue crucificado hubo relámpagos y truenos, hubo lluvias, el mundo se estremeció. El soldado en el Calvario exclamó, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Dígales a ellos que únicamente el día cuando Cristo fue crucificado, el sacerdote estaba intentando hacer el sacrificio, pero al temblar la tierra, el cuchillo se le cayó y el cordero se escapó. Dígales también que únicamente el día cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y eso solo ocurrió cuando Cristo fue crucificado. Dígale aún más, el día cuando Cristo fue crucificado, muchos fieles resucitaron gracias al poder de Dios, y eso solo sucedió el día cuando Cristo murió en la cruz. Oh, mi amado hermano, apreciado amigo, estimada amiga, tú que me ves en este momento ahí frente a tu computadora o delante de la televisión, entrega tu vida a Cristo. Acércate a Cristo a través de un gran compromiso. Toma la decisión de creer en Cristo. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Toma decisiones de valor eterno. Arrepiéntete. Por la gracia de Dios, conviértete a Cristo. Y aún más, toma la decisión de estudiar la palabra de Dios y disfrutar de estas doctrinas de valor eterno. Y por supuesto, da el paso glorioso del bautismo. Si no lo has hecho todavía, aquí en este templo, por la gracia de Dios, tendremos una ceremonia bautismal muy pronto. Quiera Dios que tú puedas participar de esa ceremonia si no lo has hecho todavía. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Amigo, amiga, Cristo murió por mí. Así yo lo veo. Yo lo hago la salvación, como es un asunto tan personal, con el perdón de todos ustedes, la quiero hacer más personal todavía. Él murió por mí. Pero dilo tú en tu mente, Pastor Rodríguez, con el perdón suyo, Él también murió por mí. ¿Qué dice la iglesia del monte hoy? Él murió por mí. Por eso yo lo acepto como mi Salvador personal y le entrego mi vida en este día. Hoy mismo entrego mi vida a Cristo y lo recibo como mi Salvador. Esa es la decisión que quisiera que tú tomaras en este día. Y allí donde estás, ahí, en tu oficina, tal vez, en tu casa, en tu trabajo, donde te encuentres mirando este programa, dale una oportunidad a Jesús. Tal vez has intentado tantas soluciones para tus problemas y todo ha fracasado. Ha sido una derrota tras otra. Pero con Cristo, dice el apóstol Pablo, que todo es posible. Y el Señor declaró que sin Él, ¿cuánto podemos hacer? Absolutamente nada. Entonces esta es tu oportunidad. Entrega tu vida a Jesús. Me gustaría ver de pie a todos aquellos que en verdad quieren entregar sus vidas a Cristo, reconsagrarse al Señor hoy. Y si hay personas aquí en esta congregación, sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, que todavía no han participado de la bendición del bautismo, pasen adelante, vengan aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes, pedirle a Dios que los bendiga, que tomen decisiones de valor eterno. Cristo está a las puertas. Este es el fin, dicen los grandes predicadores, pero yo digo que es el fin del fin.
Este es el final del final de este mundo. Este momento en que tú y yo vivimos es crucial. Y las decisiones que se tomen hoy redundarán no solo para esta vida, sino para la eternidad. Les felicito en el nombre del Señor por la decisión que han tomado en este día de recibir a Cristo como Salvador personal. Oramos al Señor para que en esta iglesia el Espíritu de Dios siempre esté presente. Y los niños que están creciendo, que pronto puedan bajar a las aguas del bautismo y emprender su vida con Cristo, porque ellos serán los líderes de esta iglesia en el mañana. Así que, amados, entregamos en las manos de Dios esta iglesia y esta campaña, esperando que esta semana sea una semana preciosa, que haya una cosecha abundante aquí en este hermoso lugar y en este templo, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean las bendiciones nuestras hoy y siempre. Amado Dios, nos hemos puesto de pie en este momento con la esperanza de que tú nos recibes así como somos. Realmente no merecemos tus bendiciones. Como el profeta lo afirma, somos peor que un trapo sucio, pero tu amor y tu misericordia y el deseo imperioso de limpiarnos que reside en tu corazón, todo eso fue mucho mayor que nuestra condición deplorable. Y viniste a este mundo, viviste una vida perfecta por nosotros, y esa vida preciosa fue la que entregaste en la cruz para salvarnos. Así pues, en esta hora nosotros respondemos a tu invitación. Te aceptamos como Salvador personal. Recíbenos, Señor, en tus brazos amorosos. Bendice los hogares aquí representados, los niños y las niñas, los padres, las madres y los hijos, y esta linda iglesia con su pastor y su familia, y los líderes, por supuesto. Que el Espíritu de Dios nos llene con el poder del cielo, y que podamos siempre estar agradecidos por la obra preciosa que hiciste cuando estábamos perdidos. No había salvación para nosotros, no había solución al problema del pecado. Tú mismo tomaste la decisión de venir a este mundo y rescatarnos de los lazos ominosos del pecado y de la muerte. Gracias, Padre bueno, por tantas bondades. Nos encomendamos a ti en este día. Recíbenos en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga.